El presidente Daniel Noboa dio un plazo hasta el 11 de marzo a las 9 de la noche al consorcio chino-canadiense para entregar la prima de $1.500 millones o sacará la concesión del campo petrolero Sacha. Un contrato bajo la lupa. Y para analizar este tema está en contacto directo Miguel Robalino, experto petrolero. Bienvenido a este espacio. Gracias, Carlos. Un saludo cordial. Bien, señor Robalino, ¿era necesario que el gobierno delegue la operación del campo Sacha pese a ser el más productivo del país? Es importante, Carlos, porque la inversión privada en realidad es un brazo que ayuda a ejecutar especialmente los sectores energéticos y petroleros, porque la inversión privada de hecho trae mucha tecnología. Pero lo importante es que se haga con modelos de claridad y justamente que se especifique hacia dónde nos va a llevar y que este incremento, tanto de producción como de rentabilidad al país, sea lo más favorable. ¿Es verdad que si la operación del campo Sacha no se dinamiza en las condiciones en las que está, este campo dejará de ser productivo? Si vamos hacia que no se haga inversión, especialmente en la parte que nosotros llamamos, en las partes especialmente de perforación, y vamos hacia el perfil hidrocarburífero, es decir, sostener la declinación que va a una proyección de 40 hasta el año 2040, más o menos los 288 millones de barriles que se tienen en ese perfil. Si no se hace absolutamente nada, lo único que se logra es sostener esa producción hasta que caiga. Es decir, tal y como van las cosas, el campo Sacha incluso empezaría a declinar. Lógicamente, la declinación natural de los pozos se da. Entonces, en la posibilidad o en la visión que se tiene del perfil hidrocarburífero de este campo, los 288 millones de barriles que se tiene hasta el año 2040, lógicamente se sostendrán hasta que deje de ser económicamente rentable. Y este momento, señor Robalino, Petroecuador está o no está en condiciones de mejorar por su cuenta la productividad del campo Sacha. Este momento, Petroecuador. No lo está, porque hay dos problemas. Un problema primero de finanzas, no tiene la autosuficiencia financiera, y segundo, un problema de liderazgo en los niveles gerenciales que no aplican ni planes estratégicos ni planes de inversión. Además, ahora hay un problema de liderazgo en los últimos años, pero también había problemas de corrupción y de atraco en Petroecuador, que es lo que se ha visto desde el caso de Brecht, las refinerías y las concesiones a cambio de dinero de crudo por deuda, ¿no es cierto? Justamente porque a la cabeza de estas industrias no se está poniendo a quienes cumplen todas las credenciales, y la primera credencial es la credencial de ética y honestidad. En ese sentido, Miguel, ¿cuánto dinero se necesita para la mejora integral del campo? Y en ese sentido, ¿cuánto debería invertir el Estado o Petroecuador? En los últimos 4 años la inversión ha sido de más o menos $590 millones. Y eso nos ha ayudado a sostener una producción de más o menos 77, 80 mil barriles diarios. Entonces la perspectiva hacia sostener la misma producción o la perspectiva hacia incrementar esta producción que podría llegar a los 100 mil barriles, porque hay que entender que tiene un potencial hidrocarburífero muy importante, de más de 5 mil millones de petróleo en sitio y más de 237 millones de reservas probadas. Entonces, con este potencial hidrocarburífero, la proyección debería irse a que se invierta, por lo menos se duplique la inversión que al momento se está haciendo, inversión especialmente lo que nosotros llamamos el CAPEX, es decir, en modelos de perforación, etcétera, para lograr hacer un incremento sostenido, y digo sostenido, es decir, con una programación en visión de 10 años. Entonces, ¿cuánto? ¿Se necesitarían 580 millones más o 1.000 millones más para lograr que el campo Sacha suba de 77 mil a 100 mil barriles diarios de producción? Por lo menos yo plantearía que una inversión proyectada a unos 4 o 5 años debería ser de unos $1.000 millones. Es decir, se necesitarían más o menos 250 millones anuales para poder sostener el campo Sacha. Correcto. Y este rato, ¿el Estado tiene ese dinero? ¿Petroecuador tiene ese dinero, Miguel? Podría tener. Es decir, si se hace un esfuerzo de parte del Estado proyectando a la importancia de este campo, se lo podría hacer. Al momento no hay. No hay. Bien. ¿Cómo evalúa usted el contrato con Sinopetrol, Miguel? Me refiero a la prima de $1.500 millones, que no es deuda ni está sujeta a descuentos posteriores, como lo ha dicho el gobierno. La inversión en infraestructura del campo y exploración de más petróleo, que va por cuenta del consorcio. La remediación ambiental pendiente, que no lo ha hecho Petroecuador. El aprovechamiento del gas de los mecheros y el pago de impuestos por parte de la empresa al Estado, que entiendo va por cuestión de IVA, de renta y la ley 40 a los GATS. ¿Cómo evaluar esa propuesta que le ha hecho este consorcio al Estado en cuanto a esa oferta económica? Tenemos que evaluar en el sentido de que el Estado no pierda la rentabilidad. O sea, en primera instancia, los 1.500 millones se le puede tomar desde 2 puntos de vista. Es un derecho intangible que significa toda la inversión que hemos hecho los ecuatorianos en este campo durante los 50 años, y es un derecho que tenemos. Y por otro lado, también se puede tomar esos 1.500 millones
como una prima hacia la producción que en el momento el campo está dando. De hecho, eso va a entrar en la contabilidad de la empresa, eso no van a perder. Por otro lado, todas las mejoras que se ha propuesto definitivamente en esta infraestructura, porque hay un potencial hidrocarburífero, de la mano, lógicamente, de una empresa que con visión de crecimiento lo tiene que hacer, es lógico, y ese es el camino correcto. Es positivo, entonces, esta primera parte de la negociación, este paquete de la oferta. Así justamente es la visión de la inversión en esta industria. Es una visión de crecimiento, Carlos. Ya, ahora, ¿alcanzará Sinopetrol a entregar los 1.500 millones de dólares para el 11 de marzo, como ha sido el ultimátum que dio el presidente de la República la víspera de este miércoles? Se entendería que las empresas, cuando vienen a hacer estas grandes inversiones, vienen con pulso financiero y con tecnología. Entonces, de hecho, la primera prueba es que sí deberían entregarlo, porque demostrarían que tienen el pulso financiero. Pero ¿no hay un maltrato por parte del gobierno a Sinopetrol, que en medio de esta crisis política, elecciones, el timing electoral ha sido muy complicado para que el país debata sin tanto apasionamiento sobre lo que significa este proceso? Llegar y presionar de esta manera al consorcio privado, ¿no es desalentar la inversión privada, Miguel? Primero, lamentablemente, el momento en el cual se está definiendo un campo tan importante como este no es el adecuado. Y aquí hay que entender una situación, que la industria petrolera en el Ecuador especialmente, si nosotros queremos crecer en producción, tenemos que hacerlo un crecimiento orgánico, es decir, justamente en estos campos maduros, que son 8 más o menos los que generan el 70% de la producción, que es por donde tenemos que irnos. Entonces, desde este punto de vista, lógicamente, yo creo que el Estado no se debió haber tomado las decisiones actualmente. Pero por otro lado, ha habido una presión permanente hacia este gobierno de 18 meses porque se reactive la producción petrolera, que estamos viendo ha declinado casi un 14% en los últimos 3 años. Entonces, es como darle palo porque bogas y palo porque no bogas, Miguel. O sea, el timing político, el timing electoral tenía que coincidir de alguna manera, pero también había un reclamo, una presión al gobierno porque le dé un nuevo paradigma a la política petrolera. Uno de los problemas que vienen en todos los gobiernos, Carlos, que no traen planes en los sectores energéticos, especialmente petrolero. Porque mire, lo primero que se tiene que hacer es sostener la producción petrolera. De hecho, no está ocurriendo. No está ocurriendo desde hace casi 10 años atrás, yo diría. Y ese es uno de los primeros problemas. Como no vienes con planes... Perdón, desde el correísmo empezó la declinación de la producción petrolera. Aproximadamente. Ya, ok. Entonces, si nosotros solo calculamos todo lo que hemos perdido por no sostener la producción petrolera, son miles de millones de dólares. Y eso es por falta de inversión en mantenimiento de la infraestructura petrolera, que es lo que se tiene que hacer. Entonces, llegan sin planes los gobiernos, no pueden aplicar, no ponen liderazgo realmente, ni en las carteras de energía, ni en la industria petrolera, y las consecuencias las tenemos a la vista. Miguel, ¿por qué es negativo que el Estado se quede con una producción de entre el 19 y el 26% del petróleo que extrae la empresa sin ningún costo para el Estado? Más allá de los porcentajes, Carlos, tenemos que ir a la rentabilidad, a los números, economía pura y dura. Es decir, cuánto es lo que queda actualmente de renta e ingreso al país y cuánto nos va a quedar más allá de los porcentajes. Si lo supera a lo que tenemos ahora, estamos en el camino correcto. ¿Y usted tiene esas cifras, este momento, claras para que nos explique cuál es la rentabilidad ahora y cuál es la rentabilidad que se propone o se plantea con el proceso este? Lógicamente, mire, la rentabilidad actualmente en el campo Sacha es de aproximadamente una media de 140 a 150 millones mensuales. ¿Sí? Y ha llegado a la eficiencia del 85%. ¿Qué significa la eficiencia? Es decir, la rentabilidad dividido para los ingresos totales. Entendiéndose que más o menos el planteamiento de esta renta petrolera, ¿sí? Esta renta petrolera, en donde en cierta forma no se considera ni las amortizaciones, por un lado, ni tampoco se considera también las depreciaciones, pero eso es lo que totalmente está entrando. El tema aquí un poco estaría en qué modelo se tiene que aplicar para parte de esa renta petrolera reinyectarle nuevamente al campo, justamente para el problema que se da, que es de repotenciación de las facilidades de superficie, que es uno de los puntos de los objetivos en los planes de desarrollo. En los planes de desarrollo usted tiene 3 objetivos: incrementar la producción, repotenciar las facilidades de superficie, que es el problema que hay actualmente, y eficiencia energética para dar sostenibilidad a los campos. Se podría decir que la rentabilidad de este momento del campo Sacha, tal como está, es más o menos de unos 1.500, 1.600 millones de dólares anuales, ¿verdad? Correcto. Y eso podría ir bajando si es que no hacemos inversión, justamente, no hacemos inversión en mantener por lo menos la parte. Y el contrato al que llega este consorcio privado
¿le da una garantía al Estado de que esa rentabilidad va a seguir teniendo el Ecuador o no la va, o no da esa garantía? ¿Cómo usted analiza el contrato firmado en cuanto al tema de rentabilidad? Uno de los problemas que tenemos ahora, Carlos, y que ha dado justamente opción para que inclusive los políticos se tomen y maniobren un tema tan delicado que es para los ecuatorianos, que es parte de la economía, es que el gobierno no nos ha dado las cifras claras, hasta para poder ayudar a hacer los análisis y poder dar las mejores ideas. Porque para eso estamos. Ha habido una opacidad de parte del gobierno ahí, falta de transparencia o poco interés en explicarle a la gente lo que ha ocurrido. Yo diría que las explicaciones que da el gobierno a través de su vocería no han sido claras, porque hay funcionarios que están hablando de renta petrolera y otros hablan de beneficio al país. Y hay que definir, identificar. Una cosa es la renta petrolera, otra cosa son todo lo que es... Y un buen contrato implicaría que el Estado tenga una rentabilidad de 1.500 millones anuales sobre la explotación de ese petróleo. Un buen contrato diría que debe tener más de los 1.500 millones de dólares. ¿Y usted cree que esto no se está dando en este momento tal como está firmado o tal como se está planteando el contrato con Sinopetrol? No podemos sacar la conclusión, Carlos, porque, vuelvo y repito, no tenemos la información completa para poder hacer los diagnósticos. Hay generalidades de todo lo que ofrece el consorcio, es decir, todas las inversiones que van a hacer, que es lógico. Inclusive ofrecen operaciones de perforación en el precretácico, que para los que estamos en la industria sabemos que eso es sumamente costoso, pero ese es el camino a futuro. Pero todo eso se da dentro de una generalidad, no hay los puntos exactos. Mucha gente mucha gente ha cuestionado el hecho de que al explotar ese petróleo sale del Ecuador y no pasa por las refinerías nuestras. ¿Eso es un problema? La industria petrolera tiene que verse de una manera integral. Es decir, aquí tenía que analizarse justamente la carga de refinerías, que es la prioridad uno en cualquier país, porque eso asegura la seguridad energética por un lado, y ese es un punto muy importante que tampoco se nos aclara. Es decir, el crudo que abastece el Campo Sánchez a la refinería, el porcentaje que le corresponda al consorcio, que vamos a necesitar de hecho, ¿a qué costaría? Entonces, estos son los puntos que no se han aclarado. Que no están claros. Que no están claros. Bien, gracias Miguel Robalino por estar